equilibrada y responsable del quehacer cotidiano. Voces autorizadas al servicio de la nación. Idea y producción del periodista Juan Bautista Díaz Cuevas. Amigas y amigos televidentes, bienvenidos a otro programa más de Tribuna Nacional. Hoy tenemos la presencia del economista Guillermo Carán, quien es vicepresidente del Partido Reformista Social Cristiano. Con Carán vamos a hablar temas importantes: del petróleo, de economía y de política internacional. Pero antes vamos a unos mensajes comerciales. La empresa distribuidora de electricidad del Este, EDESTE, ejecuta proyectos de rehabilitación de redes y reducción de pérdidas técnicas y comerciales, con la finalidad de incluir este año en su programa 24 horas de luz a más de 500,000 de personas de su área de concesión. Con esta acción, 65,000 clientes más recibirán energía permanente, con lo cual se elevará a 312,000 el número de clientes del área de EDESTE que forman parte del programa 24 horas de luz. Los Mina, Ana Teresa Balaguer, Villa Duarte, Maquiteria, La Francia, Los Mameyes, Boca Chica, Los Farallones, La Isabelita, La Esperanza y decenas de sectores de Santo Domingo Norte forman parte de las zonas que serán beneficiadas con esta labor, que incluye la iluminación de todos los espacios públicos de esas zonas. En el Este, estamos más cerca de ti. Para tu descanso familiar, Hotel Cotmarena Beach Resort en Juan Dolio. Excelentes habitaciones, la mejor comida del área, 3 piscinas, 1 kilómetro de playa, 3 restaurantes, entretenimiento, show nocturno, discoteca Caracol y para tus actividades, el Gran Salón. A 20 minutos del Aeropuerto Internacional de las Américas y a 45 minutos de la capital. Reservaciones en Santo Domingo, 809-544-3166, extensión 2203. Y en Juan Dolio, 809-526-2121. Hotel Cotmarena, un paraíso tropical cerca de ti. Guillermo Carán, usted como economista, es gobernador del Banco Central. ¿Cuáles son las perspectivas que usted ve económicamente para la República Dominicana en este año 2015? Bueno, la economía hay que verla en el caso dominicano ahora para facilitar la respuesta y el entendimiento. Hay que verla en 3 vertientes. La economía propiamente dicha, la generación de empleo, la producción, las partes financieras y la parte fiscal. En cuanto a la economía, evidentemente que las perspectivas macroeconómicas son buenas. La economía dominicana ha sido durante muchos años una economía pujante, medido en términos exagerados, ¿no?, del Producto Bruto Interno. Digo exagerado de cómo se está utilizando tanto el Producto Bruto Interno como referencia para medir la economía, cuando hay otros indicadores como el empleo, por ejemplo, la balanza de pago, que son igualmente importantes. Desde ese punto de vista, yo creo que la economía dominicana seguirá siendo pujante. Sus factores de producción, su posición geográfica, todo eso le va a ayudar a que la capacidad de emprendimiento de los dominicanos le va a ayudar a que sea tenga un dinamismo satisfactorio. La espada de Damocles a la economía dominicana yo la veo en lo fiscal, y la influencia de lo fiscal en lo financiero en cuanto y en tanto condiciona un tipo de modelo económico. Lo fiscal, porque el gobierno, que ya tiene el presupuesto del 2015, que ya es el último año completo del gobierno, el año que viene es electoral, no se sabe lo que va a pasar, el gobierno sigue con su política de gastar todo lo recaudado en partidas corrientes, en cargas fijas del Estado. Así no se puede vivir. Ponte en el lugar de una familia que deba la mitad de lo que le ingrese, que tiene cargas fijas
como por ejemplo la comida, el vestido, la luz, el teléfono, el transporte, si todo lo consumen en cargas fijas, no tiene la oportunidad de hacer una inversión. Por ejemplo, si tiene que pagarle a un hijo que ingresa a la universidad, tiene que comprar una computadora, si tiene que comprar un apartamento, un equipo electrodoméstico, no lo puede hacer. Así está el gobierno. Y ese consumo en gastos corrientes, en cargas fijas del gobierno, lo lleva a seguir la política de endeudamiento. Un endeudamiento que ya es un enganche, ya se toma deuda nueva para pagar deuda vieja. Y eso repercute en los financieros, porque como el gobierno tiene que endeudarse, tiene que atraer dinero, y al atraer dinero lo hace con tasas altas de interés que evitan que los inversionistas nacionales, entiéndase, los inversionistas propiamente dichos y los bancos, presten dinero a sectores de producción, de una producción sana que genera un empleo de calidad. Por eso la queja frecuente es, bueno, ¿dónde está el crecimiento económico? ¿Por qué la gente no lo siente? Porque no hay una economía que genere empleo de calidad, como sería la vuelta a la economía primaria, la vuelta a la economía agrícola, la vuelta a la economía industrial. El gobierno está dando buenas señales con estas visitas sorpresas, pero de nada le vale las buenas señales si las tasas de interés para los préstamos agropecuarios sigue siendo elevada. Y para bajar la tasa de interés de los préstamos agropecuarios, el gobierno tiene que cambiar sus señas. Y la seña del gobierno es que yo me voy a seguir endeudando mediante tasas de interés altas. Entonces, así no se puede seguir. De nada vale las visitas sorpresas si el mercado financiero, la tasa de interés en el mercado financiero es alta, condicionado por el déficit fiscal del gobierno. En esta semana se termina, el gobernador del Banco Central dijo que la economía en el año 2014 tuvo un crecimiento de 7.1. Sin embargo, cuando tú vas a las bases del pueblo, entonces la gente no lo siente. Sí. ¿Cuál es la causa? Bueno, la que te acabo de decir, que no hay la forma de distribuir el beneficio de la economía es a través del empleo y de los ingresos. Y la economía que estamos teniendo, donde la inversión se dirige prioritariamente a financiar los déficits públicos, donde la inversión se efectúa a altas tasas de interés que no permiten ser pagadas por sectores primarios, por sectores que crean empleo de calidad, porque si el gobierno dice que va a pagar tasa de interés al 10, al 12%, y el Banco Central dice que su tasa de política es 6.25%, ¿tú sabes cuánto es en Estados Unidos? 0.25%. ¿Tú sabes cuánto es en Europa? 0%, porque a ellos no les interesa que haya ahorro, lo que les interesa es que haya inversión, que la gente no guarde el dinero en el banco, sino que invierta en actividades económicas para generar empleo. Entonces, mientras no se distribuye a través del empleo los beneficios de empleo de calidad, no vamos a tener una percepción de que ese crecimiento llega a todas las manos. Y el otro ingrediente es que es un crecimiento sustentado en el financiamiento, en el endeudamiento, que en cierta forma impone una especie de reparo, de prudencia, que no es tan neto, no es lo mismo que tú produzcas y todo lo puedas distribuir, que tú produzcas y la mitad de lo que tú produzcas tiene que pagarlo en deuda. Y entonces se va creando una bola de nieve perjudicial para el futuro económico dominicano. Dice el gobierno, a través de Marchena, que es su vocero, que este año van a crear 100.000 empleos. El gobierno no es el que está llamado a crear empleos. El empleo que crea el gobierno es un empleo, sobre todo en una burocracia hipertrofiada como la que tenemos, que da la sensación de proselitismo, de clientelismo, de populismo. Quien tiene que crear empleo es la economía. Y para que haya empleo en la economía, tiene que haber una vocación hacia fomentar aquellas actividades económicas como la agricultura y la industria que crean empleo de calidad por un lado, y por otro lado producen para que tú puedas exportar más e importar menos, y en consecuencia beneficiar la balanza de pagos.
para que la economía pueda proveer empleos y no el gobierno tiene que reducir sus déficits fiscales. Porque reduciendo los déficits fiscales es como se puede bajar las tasas de interés en el mercado, y aquel inversionista que hoy, si tiene $1 millón de pesos, decide ponerlo en el Estado porque el Estado le da un 12 a un 14%, o en un sistema de ahorro regido por una tasa de política monetaria de 6.25, en lugar de irse a la economía especulativa, a la economía de ahorro, lo que termina haciendo el que tiene el $1 millón de pesos y no lo puede entonces invertir en el gobierno o en el ahorro, termina invirtiéndolo en un proceso productivo que aumenta la producción y genera empleo. ¿Es verdad que la economía dominicana tiene 50 años luego de la muerte de Trujillo en crecimiento? Bueno, yo diría que desde el 1966, 67, cuando Balaguer ascendió, porque el periodo de la muerte de Trujillo, de 60 a 65, hubo muchos tormentos políticos. Sí, es verdad que la economía dominicana ha venido sostenidamente creciendo. Dos países en América Latina. Con altos y bajos. La República Dominicana y Panamá. Con altos y bajos. Pero, por supuesto, lo que no es verdad es que el Partido de la Liberación Dominicana le ha impreso el mayor dinamismo a la economía, porque la economía, el presidente Fernández, por ejemplo, recordó en estos días que la economía se triplicó en la gestión del PLD, pero se triplicó en 18 años. Y durante los gobiernos reformistas se duplicó primero en un periodo de tiempo mucho mayor que la duplicaron los gobiernos del Partido Reformista. Es decir, la velocidad de crecimiento del producto fue menor durante las gestiones del PLD, independientemente de los esquemas, de los problemas de distribución de los beneficios del crecimiento, de la concentración de la riqueza, porque hoy los ricos son 4% más ricos que antes, y los pobres son 4% más pobres, y la clase media se está degradando. El desempleo es el mismo que el que dejó el Partido Reformista en el 96, de manera que estamos frente a una situación que amerita un cambio radical en el modelo económico. Y además hay que recordar que el doctor Balaguer no tomaba préstamos. Claro, eso ya es una consigna. ¿Y de cuánto es la deuda que tenemos? Ahora mismo tenemos $24.000 millones del sector público no financiero, más unos 8.000 millones del Banco Central con el público. Es decir, estamos hablando de una deuda de 32 a 33.000 millones de dólares. Guillermo Carán y amigos televidentes, vamos a unos mensajes comerciales para luego seguir con esta interesante entrevista con el economista Guillermo Carán, quien es vicepresidente del Partido Reformista Social Cristiano. La empresa distribuidora de electricidad del Este, EDESTE, ejecuta proyectos de rehabilitación de redes y reducción de pérdidas técnicas y comerciales, con la finalidad de incluir este año en su programa 24 horas de luz a más de 500.000 de personas de su área de concesión. Con esta acción, 65.000 clientes más recibirán energía permanente, con lo cual se elevará a 312.000 el número de clientes del área de EDESTE que forman parte del programa 24 horas de luz. Los Mina, Ana Teresa Balaguer, Villa Duarte, Maquiteria, La Francia, Los Mameyes, Boca Chica, Los Farallones, La Isabelita, La Esperanza y decenas de sectores de Santo Domingo Norte forman parte de las zonas que serán beneficiadas con esta labor, que incluye la iluminación de todos los espacios públicos de esas zonas. En el Este estamos más cerca de ti. Para tu descanso familiar, Hotel Cotmarena Beach Resort en Juan Dolio. Excelentes habitaciones, la mejor comida del área, 3 piscinas, 1 kilómetro de playa, 3 restaurantes, entretenimiento, show nocturno, discoteca Caracol y para tus actividades, el Gran Salón. A 20 minutos del Aeropuerto Internacional de las Américas y a 45 minutos de la capital. Reservaciones en Santo Domingo, 809-544-3166, extensión 2203. Y en Juan Dolio, 809-526-2121. Hotel Cotmarena, un paraíso tropical cerca de ti.
Guillermo Carán, ¿cuál es la causa de la baja de los precios del petróleo? Bueno, hay tres razones fundamentales. En primer lugar, el dinamismo económico mundial ha sufrido lo que se llama una ralentización, o sea, como cuando tú pones tú estás caminando y pones el carro en neutro, ¿no? El carro sigue caminando solo, pero no ha habido ese impulso. Hay economías que han tenido un crecimiento bajo, la propia China, Europa, todavía se teme si Europa va a entrar en recesión o no. Estados Unidos ahora es que se está despegando. Pero esa es una de las razones que el consumo ha disminuido. La segunda razón es que hay una diversificación en la oferta energética. Cada vez son mayores los esfuerzos en investigación para energía no convencional, energía solar, energía de otros hidrocarburos, como por ejemplo el gas natural, el gas licuado. Y por supuesto eso ha hecho que los países productores, que antes estaban como muy bloqueados, muy coherentemente ligados, sean más prudentes en el aumento del precio y lo dejen más al mercado, en el sentido de que en la medida en que ellos presionaban, por ejemplo, los famosos recortes de producción de la OPEP para producir un alza de petróleo, en esa misma medida alentaba inversiones en fuentes alternas de energía y de hidrocarburos. Pero la tercera razón, que es a mi juicio la que ha producido esta reducción del petróleo a la mitad de precio de como estaba antes, es la entrada en el mercado mundial de Estados Unidos como exportador de petróleo. Estados Unidos siempre ha tenido la convicción de que su petróleo se lo guardaban como reserva para cualquier contingencia y preferían utilizar el petróleo producido en otros países. Ya no. Además, descubrieron una tecnología, la tecnología de quistos que le llaman, que permite encontrar petróleo, extraer petróleo donde antes no se podía extraer, y todo esto ha creado una oferta petrolera mucho mayor que ha disminuido los precios. Ahora, la gran pregunta es por qué Estados Unidos ahora se ha querido convertir en exportador después de ser un consumidor. Yo creo que ahí entran factores geopolíticos. Los Estados Unidos definitivamente se consagra como la potencia mundial dominante, tanto tecnológica como militarmente, y tiene tres grandes adversarios políticos, Rusia, Irán y Venezuela, que son los tres productores de petróleo o de hidrocarburos. Yo creo que no han tenido la contemplación que se pudiera haber tenido, como ya no son socios comerciales, no han tenido la contemplación que se pudiera haber tenido con un socio comercial y están utilizando ese recurso como arma política para... Entonces, ¿y qué va a pasar en esos países? Bueno, fíjate cómo ahora ha llegado, aunque muy tarde, el arreglo con Cuba. Yo me imagino que algo pasará en Venezuela, algún cambio de actitud, algo podrá pasar en Rusia, en Irán, en fin. Yo creo que estamos en un mundo, como dice un amigo mío, difícil de gobernar. Y las circunstancias, como se dice en el béisbol, cuando le preguntan al manager, ¿qué tú vas a hacer mañana? Y yo, bueno, con un pelotero que está enfermo. Dice, no, eso lo veremos día a día. Sí, me parece, a tu pregunta, yo no tengo una bola de cristal, yo no soy adivino, no soy pitonizo, pero yo creo que eso habrá que verlo en función de las circunstancias. ¿Y por qué esos países, y fundamentalmente Venezuela, no diversificó su economía? Bueno, porque únicamente están viviendo del petróleo y se olvidaron de otras cosas. Es un error en su política económica durante muchos años, incluso dentro de el sistema de democracia compartida que hubo a partir de la caída de Pérez Jiménez, y también durante el proceso revolucionario, que yo creo que la revolución debió... Tú recuerdas que Cuba, cuando llegó al gobierno Fidel Castro, una de sus consignas primero era la caña, levantar la producción de caña. Nosotros aquí propugnamos por la diversificación azucarera y cañera, y ya se ha logrado. Por ejemplo, tú tienes que, antes éramos
tú recuerdas la consigna de antes, este es un país esencialmente agrícola. Sí. Ahora ya, al contrario, ahora yo diría que la economía ha quedado rezagada por los servicios y por aquellas profecías de que tenemos que entrar a una economía de cuarta generación, para identificarme con el léxico que utilizan los modernizadores o los modernistas, a veces repletos de cursilerías de la economía dominicana. Guillermo, en política internacional, ¿cuál es la política que nosotros debemos de actuar con Haití, frente a Haití? Creo que nos estamos descuidando en términos de las relaciones con Haití. A mí me parece que el país debe hacer lo que están haciendo otros países con sus inmigrantes. Estados Unidos lo hace con México, Europa lo hace con los africanos y con los países árabes, con los inmigrantes árabes. Hay que tratar de llegar a un proceso de documentación, de control. Hay algunos esfuerzos que hay que saludar, el caso del proceso de regularización que se está llevando a cabo, pero esencialmente yo me inscribo en lo que dice Joaquín Balaguer en su libro La Isla al Revés. La mejor forma de fortalecer la identidad dominicanista es ayudando a Haití a que se desarrolle, para que los haitianos no tengan que venir aquí a procurar fuentes de trabajo con que satisfacer las necesidades de ellos y de sus familias. ¿Qué tú quieres? ¿Que los capitalistas dominicanos inviertan allá? Yo creo que hay que buscar no solamente en términos de inversión de capitalistas, me parece que mucho de esto es tecnología, capacidad empresarial. No te creas que Haití no hace lo mismo con República Dominicana. Aquí hay una serie de inversiones haitianas. Aquí hay haitianos que residen en Casecampo, por ejemplo, y tú no lo oyes involucrarse en el debate público. E incluso cuando el terremoto, nunca se creó de que una asociación de haitianos ricos que ayudaran a Haití, no. Ellos hacen lo propio, ellos hacen con nosotros lo que yo te estoy proponiendo que nosotros hagamos con ellos. Vamos a ayudar a Haití. Y esos haitianos que viven aquí, que tienen muchos capitales, ¿no tienen confianza en el pueblo haitiano para invertir? Pregúntaselo a ellos por qué están aquí y si tienen confianza. Alguna razón hay por la cual ellos están aquí. Pero a mí me parece que incluso si recurrimos a experiencias de proyectos conjuntos, podían lograrse un beneficio común para los pueblos. Pero la rigurosidad en los procesos de documentación debe conservarse. Debe seguirse el proceso de regularización que se está haciendo. Debemos ayudar, buscar mecanismos de ayuda para que Haití se desarrolle, para que crear puestos de trabajo allá y no tengan que emigrar aquí. Me parece que esto lo planteó Joaquín Balaguer en La Isla al Revés, y eso es lo que sigue estando vigente. Pero él lo aplicó eso. Bueno, en la medida de las posibilidades, sí. Por ejemplo, tú recuerdas una vez que se le llegó, a Haití le impusieron un boicot y le exigieron a República Dominicana que no exportara combustible. ¿Cuál fue la respuesta de Balaguer? Es que si yo le cierro el mercado de exportación, entonces ellos van a venir para acá a buscar combustible, o dejo de exportar gas y ellos vienen a tumbar árboles para hacer leña o carbón. Entonces, en la medida... Balaguer fue muy flexible, pero también lo fue con Cuba también. Claro, Balaguer tuvo un tipo de relaciones sui generis con Cuba, incluyendo cuando ningún otro país tenía relaciones con Cuba de Latinoamérica. Balaguer y Fidel cuando tuvieron... Yo mismo fui portador de cartas en viajes que hice a Cuba, portador de intercambios de correspondencia y de regalos entre ellos. Entre Balaguer y Fidel. Y luego incluso fui el que lo presentó personalmente en ocasión de coincidir en la toma de posesión de Carlos Andrés Pérez en el año 1989. En breve segundo, la perspectiva del Partido Reformista. El Partido Reformista está haciendo muchas cosas necesarias, pero no suficientes para recuperar la confianza y la credibilidad del Partido Reformista en la ciudadanía.
Se dice que vamos con candidato propio, pero como eso lo decíamos antes y no lo hicimos, la confianza en ese discurso no es suficiente para traducirse en preferencias electorales. Amigas y amigos televidentes, hoy estuvo con nosotros el economista Guillermo Carán, quien es vicepresidente del Partido Reformista Social Cristiano. A ustedes, como siempre, les damos las gracias y yo espero que estén conmigo en otro programa más de Tribuna Nacional. Con ustedes, Tribuna Nacional. Orientación equilibrada y responsable del quehacer cotidiano. Voces autorizadas al servicio de la nación. Idea y producción del periodista Juan Bautista Díaz Cuevas.